Buenos días, pues estamos aquí otra semana más en nuestro ciclo de seminarios del 50 aniversario. Hoy nos acompaña Víctor de la Peña, alguien que tiene muchos vínculos con el instituto. Le va a presentar Juan, que seguro que lo hace mucho mejor que yo, que le conoce muy bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, para mí es un placer presentar a Víctor, que tenemos bastantes cosas vividas juntos desde los tiempos de catálisis que estuvimos aquí los dos en mi anterior etapa y cuando era hacia la tesis, y también en INDEA, en los principios de los tiempos, cuando aquello no existía ni el edificio y lo compartíamos despacho durante bastantes años, así que hemos vivido bastantes aventuras. También hemos vivido muy buenos momentos, como cuando, por ejemplo, tuvo la alegría de recibir la RC y yo estaba allí. La verdad es que fue un momento muy bueno para él, pero para todos, desde luego, un gran éxito. Así que nada, es un placer presentaros a Víctor, que bueno, creo que muchos lo conocéis y que bueno, lleva una trayectoria ya bastante larga en toda la fotocatálisis y fotoelectrocatálisis. Seguro que nos va a contar cosas muy interesantes, así que cuando quieras. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer estar aquí en las charlas del 50 aniversario del Instituto de Catálisis. Yo creo que estuve aquí no hace 25, pero de ese orden más o menos. Y yo creo que cuando empecé fue casi a la mitad de las bodas de plata. Entonces es verdad que ha pasado mucho tiempo, he vivido un montón y hemos pasado muchas cosas. De hecho, es un placer estar aquí contando lo que vamos a hacer, pero sobre todo es un placer porque veo muchísimas caras conocidas. De mi época predoctoral, cuando estaba haciendo la tesis, hay un montón de gente que hemos convivido un montón de cosas. Y de mi época posterior, de mi otra vida, desde que empezó en INDEA, porque hay una transferencia electrónica entre, esto es un Z-skin, entre la gente que ha estado haciendo o trabajando en INDEA, haciendo su tesis, o trabajando como postdoc, o como investigador, y que ahora está en el Instituto de Catálisis. O sea, que algo tiene que tener de bueno el Instituto de Catálisis. No vamos a hablar de INDEA. Entonces, yo voy a intentar un poco contaros qué es lo que estamos haciendo ahora, de dónde vengo, aunque, como decía Juan, muchos de los que estáis aquí conocéis perfectamente INDEA, pero bueno, INDEA se creó hace ya unos cuantos años, y aunque ahí veáis 7 institutos, en realidad empezó INDEA con 9 institutos. 2 de ellos cayeron y uno más no se llegó a ni siquiera a inaugurar. Hubo algunos problemas a la hora de ponerse de acuerdo y no se llegó ni a inaugurar. Pero aparte de los que veis ahí, había antes un instituto de matemáticas y un instituto de ciencias sociales. Y eso es un poco las actividades que hacemos en INDEA. Hay 8 grupos de investigación que en INDEA se llaman unidades, porque está previsto que en algún momento se dividan y haya 2 grupos al menos que dependan de cada unidad. Y lo que hay son la unidad de procesos termoquímicos, que está coordinada por David Serrano, que a la vez es el director de INDEA, que básicamente lo que hace es catálisis térmica. No de todo tipo, pero bueno, mucha de la catálisis que muchos grupos hacéis aquí en el ICP se hace en ese grupo. Hay un grupo de análisis de sistemas, que básicamente está coordinado por Javier Dufour, que hace análisis de ciclo de vida, análisis tecnoeconómico, análisis social, de diferentes tecnologías relacionadas con la energía. Hay un grupo de procesos electroquímicos, coordinado ahora por Rebeca Marcilla, que está un poco obsoleto. También estaba Jesús Palma, que pasa que es vicedirector de INDEA, y entonces ha pasado a tener labores más administrativas. Está el grupo de procesos eléctricos, que lo coordina Milan Probanovic, que lo que hace es sistemas de software y hardware para administración de redes eléctricas. Y otras muchas cosas que yo realmente entiendo regular. Hay un grupo de procesos biotecnológicos, también eso ahora ha cambiado, ya no es Cristina González, es Elia Tomás, que hacen diferentes tecnologías relacionadas justamente con utilización de sistemas biológicos para la producción de energía. Un grupo de alta temperatura que trabaja en procesos, obviamente, de alta temperatura, sobre todo utilizando energía solar de concentración,
un grupo de materiales porosos avanzados liderado por Patricia Horcajada, el grupo de alta temperatura está liderado por José González, me voy a comentarlo, y luego nuestro grupo, que es el grupo de procesos fotoactivados, que hacemos un montón de cosas, y sobre todo relacionadas con luz y electrones. Pero antes de empezar a contaros lo que yo hago ahora en Indea Energía, voy a retrotraerme un poquito, un par de años antes, y es cuando yo estuve en el Instituto de Catálisis. Va a ser corto, no va a ser muy largo. Pero cuando yo entré en Catálisis, además de muchas cosas, mi tesis era de Fischer-Tropsch. Yo empecé, pues como pone arriba, al principio toda la oscuridad. Yo no trabajaba con luz, yo trabajaba con térmica, como la mayoría de los que estéis aquí. Y mi tesis, como os decía, era en Fischer-Tropsch, donde esta es la primera diapositiva de mi tesis, la quiero rescatar un poco de nostalgia, donde ponían los grandes eventos relacionados con la Fischer-Tropsch. La primera reacción publicada de hidrogenación de CO2 para producción de metano con níquel. Fischer y Tropsch empezaron a publicar sus trabajos en 1923 con cobalto, hierro y rutenio, de esa síntesis que muchos conocéis, he compartido con alguno de vosotros laboratorio de experiencias. Y una gran efeméride fue que en el año 2000 yo empiezo la tesis aquí y entonces el mundo de la Fischer-Tropsch ya cambió para siempre. La tesis fue dirigida por José Luis García Fierro, a quien le estaré eternamente agradecido por haberme dado la oportunidad de hacer la tesis en el Instituto de Catálisis y Petroquímica. Y estuvo dirigida por José Luis, pero me ayudaron muchísimo Consuelo Álvarez Galván y José Miguel Campos Martín. Seguramente sin las dos personas, aparte de la unión de todo el grupo, pero sin las dos personas, yo a lo mejor no estaría donde estoy ahora. Entonces quería agradecerles públicamente, aunque ya lo hice en su momento, toda la ayuda que me prestaron durante esos años de oscuridad. Pues yo trabajaba en catalizadores de cobalto, hierro, sobrestado sobre sílica, sobrestado sobre titanio, y pensábamos mucho, ¿por qué este sistema vamos a probarlo con titanio, que se dispersa mejor? Ya veis que en sílica la dispersión no era muy buena, le dimos muchas vueltas, ¿por qué pasará? Y toda nuestra idea de que un catalizador con titanio iba a ser mejor porque iba a dispersar mucho mejor la fase activa, se convirtió en que cuando nosotros lo probamos en reacción, el de titanio funcionaba regular, tirando mal, y el de sílica, que tenía unas partículas de varias micras, nada de nanocatálisis y nanotecnología, funcionaba bastante mejor. Pero la gracia de todo esto es que logramos ver por qué, y estas fueron las primeras imágenes de un catalizador de cobalto donde el efecto SMSI se observaba por microscopía. No había, entonces, de un mal resultado acabamos por explicar un buen resultado, o acabamos por determinar una cosa que se sabía pero que no se había visto previamente. Siguiendo con estas cosas, haciendo un poquito de historia, una de las cosas que trabajamos también fueron diferentes sistemas de activación. La gente reducía con hidrógeno, aunque ya se sabía que en Fischer-Tropsch, si tratabas el sistema con el gas con la mezcla de reacción, funcionaba mejor. Y a nosotros, pues, efectivamente, nos funcionaba mucho mejor cuando tratamos con la mezcla de reacción. Esta me gusta ponerla porque esto ya, como veis, hace unos cuantos años, se empezaron a hacer estudios de difracción in situ que no eran tan normales. Ahora hay cámaras de difracción, ahora hay difractómetros donde tú pones la muestra y haces tu difracción y puedes hacer un montón de cosas. Pero en aquel momento había que construirse las propias celdas de difracción muchas veces, como esta de aquí. Esto es una colaboración que tuvimos con la Universidad de Barcelona, y donde nosotros éramos capaces de ver qué le ocurría a la muestra cuando hacíamos la difracción. Es un juego de cebolleta. Simplemente, nada, veíamos, esto es otra diapositiva de mi tesis, veíamos cómo cambiaba la fase cristalina. Yo os digo, cosas que ahora son de rutina, hace 20 y pico años, según los habéis, no eran tan de rutina, tenían su complejidad. Y un poco quería hablar un poco de esto. Nada, simplemente que cuando reducíamos con hidrógeno se formaba cobalto metálico FCC, y vimos que cuando reducíamos con hidrógeno y CO se formaba cobalto hexagonal, que es una fase que es metaestable y bastante inestable, por decir totalmente inestable, a alta temperatura. Pero nosotros lográbamos mantener la alta temperatura
incluso por encima de los 963 Kelvin, aunque como veis se perdía todo el perfil de difracción, porque lo que se generaba era nanotubos de carbón que sacaban esos cobaltos hexagonales, y lo que hacíamos es, teniendo una muestra con una dispersión malísima, obtener una muestra con una dispersión súper elevada. Y donde teníamos una fase que era ese cobalto hexagonal, esta es la dispersión con hidrógeno, como veis, una piedra, esto es con hidrógeno y CO. Hicimos unos cálculos también ya, yo por aquella época ya también empezaba a hacer cálculos, y este fue mi primer mecanismo de reacción. Y este fue mi primer mecanismo de reacción bastante naif. Mis primeros dibujitos y diapositivas con movimiento, os digo, hace casi 20 años de esto, donde, bueno, hablábamos un poco del probable mecanismo de reacción de la Fischer-Tropsch, que tiene mucho debate, pero nosotros aportamos toda la tarea. Y, contra todo pronóstico, yo leí la tesis en 2003, esa foto lo atestigua, ahí estoy yo, justo en el mismo sitio donde estoy ahora, con lo cual más ilusión me hace todavía, y la verdad es que pasaron muchas más cosas en catálisis, de las cuales, por suerte para alguno de vosotros, no he encontrado fotos, pero que conste que las he estado buscando. Pero no he encontrado fotos. Una pena, ¿eh? Se graba. Sí, se graba. Esa hombre ha sido buena también. Y ahora os voy a contar cuando la luz se hizo, ¿vale? Yo cuando entré en INDEA no empecé a trabajar en fotocatálisis, empecé a trabajar un poco en fotocatálisis, pero hacía también otras cosas de técnica. De hecho, toda mi vida actual, un poco también, pero toda mi vida pasada ha estado relacionada con catálisis heterogénea, con procesos térmicos. Y entonces, cuando entré en INDEA, yo propuse un nuevo proyecto que era, bueno, un poco naif también en aquel momento. Si sé todo lo que sé ahora, a lo mejor me meto en este folleto. Pero intentar hacer reacciones de fotosíntesis artificial, ¿vale? Sobre todo para reducción de CO2, luego hemos ido avanzando, producción de hidrógeno, luego hemos empezado a hacer amoníaco, hemos empezado a hacer otros sistemas, ¿vale? Pero, en principio, todo empezó con reducción de CO2 a partir de agua como agente reductor. Y básicamente lo que hacemos en el grupo son materiales multifuncionales, caracterización avanzada, la parte de evaluación en la reacción, y luego colaboramos con gente del instituto en hacer análisis de ciclo de vida, pero hace mucho tiempo ya nos dimos cuenta que el análisis tecnoeconómico de este tipo de sistemas, de este tipo de tecnologías, a día de hoy mucho sentido no tiene. Quizá para hidrógeno, pero para todo lo demás no. Pero sí que nos ha servido, y Juan ha estado en muchas discusiones también de esto, para determinar cuellos de botella, ¿no? Dónde deberían ir las investigaciones en desarrollo de estas tecnologías y poner un punto más de transferencia de tecnología en todo lo que hacemos nosotros, que es básicamente fundamental. Ahora empezamos a incrementar TRLs, muy de moda, pero todo lo que hacemos es fundamental y muchas veces perdemos totalmente el foco de lo que nos interesa a una empresa o a una energética o a una compañía relacionada con la química o más en la industria. Entonces la idea es, bueno, trabajar a diferentes escalas, tanto de tamaño como temporales. Porque si es muy importante desde el punto de vista de catálisis la termodinámica, si la termodinámica no juega a nuestro favor, la reacción no va a poder tener lugar. En el caso de las reacciones que están generadas por luz y por electrones, es muy importante la cinética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando, como decía antes, en un montón de rangos de tiempo, ¿vale? Tenemos que entender lo que ocurre en el rango de los femtosegundos, donde ocurre la absorción de luz, la transferencia de carga, la formación de polarones, ¿vale? Eso va aumentando, picosegundos, nanosegundos, microsegundos, a donde realmente ocurre la catálisis, que es en el orden de los milisegundos y de los segundos. Es decir, estamos en varios órdenes de magnitud de diferencia, donde tendremos que entender, o al menos más o menos, qué es lo que ocurre. Para ello, nosotros hemos trabajado con un montón de posibles catalizadores y en literatura hay sistemas homogéneos, nosotros sobre todo sistemas heterogéneos, sistemas híbridos, sistemas single active sites, también hemos dado alguna vuelta a los gap converters. Y el grupo está dividido en
4 grandes grupos, ¿vale? O en 4 grandes áreas. La primera, que es la gente que se encarga más del diseño de materiales, que es este team de materiales. Hay gente que justo, bueno, está Marta Liras, que es quien lo coordina, está Teresa Naranjo, que ahora justo se ha movido a India Nano, Tania, que acaba de terminar ahora su beca y está para leer la tesis, y Sandra Parejo. Y básicamente lo que hacen son, aunque hacemos muchos sistemas inorgánicos, ellas lo que están encargadas son de los sistemas orgánicos. Sistemas tipo polimérico, pues también COPS, hemos trabajado con MOPS, ¿vale? Y luego veremos algunos ejemplos. Y luego trabajamos en 3 tecnologías, en las 3 tecnologías relacionadas con luz y electrones, tanto fotocatálisis como fotoelectrocatálisis, como fotovoltaica con un electrolizador, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en fotocatálisis, pero para que veáis un poco ejemplos de las diferentes cosas que hacemos en las diferentes tecnologías, bueno, pues en el caso de fototermo trabajamos con fotoreducción de CO2, producción de hidrógeno por reforming, fijación de amoníaco, hacemos también reacciones químicas mediadas por luz, no tiene que ver solamente con combustibles, y luego hidrogenaciones selectivas por fototermocatálisis. Teniendo en cuenta mi historia previa, a mí me interesaba mucho toda la parte de mecanismos de reacción. Desde aquel primer mecanismo de reacción hemos ido avanzando y ya podemos hacer otras cosas. Y básicamente lo que intentamos es caracterizar todas nuestras muestras en esas diferentes escalas temporales que es lo que os decía. Hacemos time resolve en fluorescencia, una solución, caracterización electroquímica, hacemos mucha caracterización también en sincrotrón, EXAP, SAS, SNAP. También tenemos in situ en el grupo, tenemos drift, tenemos Raman, tenemos alguna colaboración para hacer carbono 13 de RMN, NAP también tenemos en el grupo, y también hacemos cálculos. Y con todo esto, como un coctelera, y lo que intentamos es elucidar algunos mecanismos que luego les veremos. Y luego la parte de electrocatálisis, en donde está dirigida principalmente por 2 personas. Por una parte, Freddy Oropeza es el que coordina las actividades en electroquímica, más electrocatálisis, y Maya Marawi, quien coordina las actividades en fotoelectrocatálisis. Y también diferentes reacciones, diferentes tecnologías, diferentes compuestos relacionadas casi siempre con la producción de energía, pero también trabajamos en sistemas de Smart Windows. Y ahora vamos un poco a la chicha de todo esto. A mí me gusta empezar por esta diapositiva y luego volveremos otra vez, porque esto es un trabajo que ya hicimos hace algún tiempo, en el 2022, y un trabajo que todavía lleva más tiempo, y Juan conoce bastante, que es, nosotros, cuando yo empecé con todo este rollo, pensaba que si yo extraía todos los datos de bibliografía, o al menos la gran mayoría, podría extraer con todos esos datos unas tendencias, y con esas tendencias diseñar catalizadores. Eso es lo que yo me imaginaba en mi cabeza. Y con esa imaginación, iba a decir que obligué a gente de mi grupo a que hiciera una base de datos con todos esos datos. Y tenemos una base de datos que yo creo que tiene ahora mismo como 1000 y pico papers centrados en reducción de CO2 fotocatalítica, que son alrededor de 6000 entradas. Y nosotros metíamos datos y datos y datos y datos, y cuando empezamos a comparar esos datos, cuando ya teníamos unos cuantos, y este es un ejemplo, bueno, ahí veis que casi el 50% es óxido de titanio, tanto en fase líquida como en fase gas, y entonces cogimos, bueno, pues venga, el óxido de titanio, vamos a comparar todos los resultados del óxido de titanio, tanto en fase líquida como en fase gas, sin cocatalizador, bueno, para ver un poco cómo funciona en literatura el óxido de titanio. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando utilizamos un mismo sistema de comparación, que teniendo en cuenta que en fotocatálisis las conversiones son muy bajas, no podemos calcular una conversión de CO2, sino que tenemos que calcular un CO2 convertido, es decir, con los moles de los productos que generamos, calculamos cuánto CO2 se hubiera convertido. Bueno, pues si veis aquí, el peor resultado de literatura está en torno por debajo de 0.01 y el mejor resultado de literatura está cerca de los 100.000. ¿Qué significa esto? Que con el mismo catalizador y casi exactamente con los mismos sistemas, tenemos casi 7 órdenes de magnitud en la literatura. Algo estamos haciendo regular.
no voy a decir mal, pero algo estamos haciendo regular. Y lo que estamos haciendo sobre todo es meter muchísimo ruido en el sistema. ¿Por qué? Porque al final, y esto ahora sí es un poco más de autodidacta, a la gente que estáis aquí, que estáis empezando, mucho cuidado, hay que ser muy críticos con lo que se lee en los papers. Sea de Science, sea de Nature o sea de Journal of Catalysis. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no quiero decir que el resultado esté mal, pero a lo mejor no está hecho con todo el cariño que es necesario. Y un ejemplo muy claro es este. Entonces, como vimos esa gran dispersión, pues lo siguiente que pensamos es óxido de titanio. Es el sistema más sencillo que nosotros tenemos y el sistema que más se conoce. Vamos a intentar entender por qué esa gran dispersión. Y empezamos a estudiar qué es lo que le ocurre al óxido de titanio cuando lo utilizamos en reducción de CO2. Como veis aquí, esto es un perfil de reducción. Lo que normalmente se obtiene es CO, se obtiene también metanol, se obtiene hidrógeno, se obtiene metano, pero sobre todo monóxido de carbono. Y si veis también, esto es un perfil de reacción de cinética, la cinética decae, con lo cual los catalizadores están desactivando. Otro punto importante, hay que ser muy críticos también, porque la mayoría de los catalizadores, y esto tampoco se hablaba mucho en literatura, ahora un poco más, se desactivan cuando pasan las 8, las 10 o las 12 horas con dióxido de carbono. Bueno, intentamos entender, hicimos in situ drift, ¿vale? Y esta fue otra de nuestras, bueno, no era sorpresa, pero bueno, plasmamos la sorpresa. Cuando nosotros intentamos determinar a qué correspondían las bandas que veíamos en ese drift, volvimos a buscar en literatura cuáles eran las asignaciones de esas bandas y los distintos papers. Hicimos esta figura. Entonces, esta figura, en los ejes de las IES, lo que tenemos es las asignaciones de esas bandas. O sea, los grupos funcionales a los que se asignan. Y en el eje de las X, los números de onda a los que se asignan esas bandas. Y si veis, bueno, en el caso del bicarbonato, pues podemos tener pues lo que queramos. Pero también en el caso del bicarbonato, del carbonato bidentado, tenemos un montón de asignaciones. En el caso del bicarbonato bidentado, que está aquí, también tenemos un montón. En el caso es decir, al final nos dimos cuenta que podíamos decir exactamente lo que a nosotros nos interesara reportando los datos en literatura. Otra vez, hay que tener cuidado y no solamente se puede utilizar una técnica para explicar cómo es un mecanismo de reacción. Sobre todo una técnica en sistemas como este que tiene un montón de productos en común. Hicimos también carbono 13 en RMN, hicimos NAP, o sea, XPS de alta presión, también para intentar ver o intentar determinar mejor cuáles son esos reactivos. Hicimos cálculos también. Hicimos más cálculos, porque estos son posibles sistemas con mecánica molecular. Y lo que yo os decía, al final, dimos unas posibles vías de reacción, que no tiene por qué significar que es el mecanismo de reacción final, de lo que yo creía que era un sistema sencillo para la fotorreducción de CO2. ¿Vale? Entonces, algo que a priori parece muy sencillo, CO2 más hidrógeno, para dar metano, CO, metanol, se convierte en un sistema bastante complejo en donde hay que tener en cuenta la producción de carbonatos, la producción de bicarbonatos, la producción de peroxocarbonatos, ¿vale? Que están envenenando el catalizador. Hay que tener en cuenta cuáles son los intermedios de reacción y hay que tener en cuenta, pues por ejemplo también, que la propia materia orgánica que tenemos depositada sobre nuestro sistema también nos está dando productos que también estamos viendo en nuestro probador. Entonces un poco esto es el punto de inicio y ahora vamos a ir complicando un poco esto. Si la conversión es importante en selectividad, la selectividad muchas veces es más importante. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con sistemas con catalizadores para variar esa selectividad, empezamos a trabajar con plata, básicamente porque en literatura también vimos que la plata era un buen catalizador porque tenía superficie, resonancia de plasmón superficial. Y esto mejoraba la actividad en visible. Nosotros estuvimos ahí dándole vueltas también a eso y nosotros tampoco vimos grandes
ni grandes mejoras, ni que realmente la plata actuara como plasma. O sea, que el plasmón superficial de la plata tuviera un efecto relativamente importante en la producción. Pero lo que sí vimos es que la plata cambiaba la selectividad cuando trabajamos en ultravioleta. Y lo que hacía básicamente es producir más metal. Entonces, en una colaboración con Imperial, porque todavía no teníamos TAS, con el grupo de James Darran, lo que hicimos fue caracterizar estos sistemas, bueno, también lo caracterizamos por todo lo que hacemos en casa, pero empezamos a caracterizar estos sistemas por TAS. Y entonces lo que observamos es que el tiempo de vida medio de los excitores, en el caso del óxido de titanio, es alrededor de 0,50 milisegundos. Pero cuando le ponemos la plata, este tiempo de vida medio aumenta a 3 órdenes de magnitud. Es decir, los electrones se mantienen durante más tiempo en la plata y, por lo tanto, hay más tiempo para que se utilicen para formar productos con mayor demanda electrónica como es el metal. Es decir, el cocatalizador en este caso, aparte de tener su parte catalítica, donde facilitaría la hidrogenación, también facilita la parte fotocatalítica, donde facilitaría la transferencia de carga. De hecho, este es un estudio súper chulo también que hicimos en colaboración con el Instituto de Microelectrónica, que es el Kelvin Proof, en donde lo de abajo es óxido de titanio, que cuando lo iluminamos, veis aquí una caída de la densidad de carga, y esto es una nanopartícula de plata, donde lo que observamos es un incremento en la densidad de carga. Es decir, hemos observado cómo es el titanio el que transfiere la carga a la plata, y esa plata luego funciona en la. Y durante un tiempo estuvimos trabajando mucho en estos sistemas inorgánicos, pero nos movimos a sistemas híbridos, ¿vale? Dos tipos de sistemas híbridos. Sistemas organo-inorgánicos, en donde utilizamos polímeros conjugados para formar un híbrido con un semiconductor inorgánico, y Metal Organic Framework, que ahora están súper de moda porque el último premio Nobel ha sido la química. Empezamos por los MOFs. Esta es una colaboración con Felipe Gándara del Instituto de Ciencia de Materiales y fue la tesis de Alba García. Hicimos diferentes sistemas, pero bueno, estos son los que mejor nos funcionaron. Voy a poner el ejemplo del bismuto. Esto es un ejemplo con un DTT, con un dititiofeno, que no se ha utilizado todavía en MOFs, y hicimos dos sistemas, uno en bismuto y uno en hidrógeno. Hicimos caracterización y lo probamos en fotoelectrocatálisis de producción de hidrógeno, y lo que vimos es que, bueno, queríamos unas producciones pues bastante modestas, las cosas como son, pero eran los primeros sistemas que se estaban utilizando para estos sistemas de fotoelectrónica. Y la idea otra vez era entender cómo funcionaba nuestro MOF dentro de esta plataforma. Entonces, en este caso, el sistema actuaba en el fotoánodo. En el fotoánodo, y por TAS lo que veíamos es cómo eran las transferencias de carga en las diferentes reacciones relacionadas con la oxidación, ¿vale? Entonces, era el ligando el que transfería carga al metal, y era el ligando el que hacía la reducción de oxidación. Y era el metal el que al final... Aquí tenemos el sistema. El sistema pasaba al estado excitado, en el estado excitado reaccionaba con el sulfito, por intersystem crossing pasaba al triplete, donde se formaba el radical anión, y este radical anión volvía otra vez a decaer a un estado abajo. Esto que podía ocurrir también con una transición electrónica de singlete a un radical anión, vimos que era muchísimo más lenta y que por lo tanto eran los otros pasos a través del triplete, no a través de la transferencia de carga al radical anión. Pero básicamente la mayoría, el porcentaje más alto de la investigación que estamos haciendo en el grupo es sobre todo relacionada con los polímeros conjugados. Estos son especies que, bueno, lo más sencillo es verlas como legos, porque nosotros podemos hacer diferentes combinaciones de diferentes linkers orgánicos, y estos sistemas, la gracia que tienen es que cuando los iluminas producen carga y pueden tener una buena transferencia de carga. Podemos tener sistemas lineales, que son los que normalmente se utilizan en celdas celdas solares, pero nosotros estamos más interesados en sistemas 2D, incluso en algún caso en sistemas 3D. ¿Vale? Un poco la idea es la misma. Pero no solamente, bueno, estos sistemas tienen ciertas ventajas, como su versatilidad, son estables térmicamente. Entendemos estables térmicamente
por debajo de los 250 grados. No son estables a partir de 500, 400, 300. Son estables en medio acuoso, absorben en un amplio rango el espectro solar y son semiconductores. Tienen varios problemas y es normalmente la pobre solubilidad de dispersión, que suelen ser partículas bastante grandes y que el hecho de ser partículas bastante grandes y bastante malas propiedades geológicas suelen tener baja procesabilidad y eso es bastante importante si queremos hacer electrodos para fotoeléctricos. Como os decía, nuestro interés no estaba solamente en el polímero, sino básicamente lo que estaba es en los híbridos, es decir, en tener sistemas organo-inorgánicos donde utilizamos un polímero y un semiconductor inorgánico. Y bueno, para sintetizar polímeros, hemos hecho un montón de estrategias, tanto estrategias de electrodeposición, estrategias de microfluídica, estrategias de electroforesis, y os voy a enseñar algunos ejemplos de esto. Nosotros hacemos los polímeros básicamente utilizando la síntesis de sonogasira, gracias. Aunque también utilizamos sozutis. Estos fueron los primeros ejemplos que hicimos con nuestros polímeros, ¿vale? Utilizamos estos bodipis con diferentes sistemas estructurales internos, ¿vale? Y los probamos en producción de hidrógeno. Como veis, hay un óptimo en la concentración de polímero con respecto al óxido de titanio, que normalmente suele ser del 10% de polímero en un 90% de óxido de titanio en peso, y bueno, cuando le ponemos platino pues funciona bastante mejor. La cuestión es que con estos sistemas acabamos encontrando, con los estudios de TAS y los grupos de estudios, encontramos una correlación lineal entre la producción de hidrógeno, ¿vale?, y el tiempo de vida medio de los pares electrón-hueco. Con lo cual, esta correlación lineal, lo que nos estaba diciendo es una cosa que era clara, pero que tampoco estaba totalmente mostrada, es que cuanto más tiempo viva el electrón, mayor producción vamos a tener. De estos sistemas orgánicos, que son amorfos en la gran mayoría, intentamos entender si cambiarían sus propiedades catalíticas, sus propiedades fotocatalíticas, si los hiciéramos cristalinos. Entonces lo que empezamos a hacer fueron sistemas tipo COF, tanto con el BODIPI como con el BOFI, que ya los teníamos en sistemas amorfos, en polímeros, y lo mismo, los probamos con óxido de titanio. Como veis aquí, las producciones de hidrógeno, incluso cuando, estos son ejemplos on-off, pero estos son ejemplos en los que nosotros paramos la reacción a las 6 horas, sacamos el catalizador, lo redispersamos, lo volvemos a meter otra vez en reacción y lo tenemos otras 24 horas. Y como veis, pues sigue siendo bastante estable. Este es el ejemplo esto es la comparación entre el BOFI y el BODIPI, ¿vale? Estos son los estudios de TAS, y lo que vimos es que el hecho de que sean cristalinos mejoraban su productividad. Mantenían más tiempo las cargas, el tiempo de vida media de esas cargas era mayor y entonces mejoraban su productividad de hidrógeno. ¿Qué es lo que hicimos después? Lo que intentamos fue escalar este tipo de sistemas híbridos para utilizarlos ya no en el laboratorio, sino en un sistema de radiación solar directa, utilizando un CPC, un cilindro parabólico compuesto, ¿vale? Este sistema lo tenemos en INDEA, lo tenemos en el techo, en la azotea, y este sería el ejemplo de uno de los sistemas, ¿vale? No sé dónde está el puesto, pero es el BODIPI. En este sistema, en donde lo que nosotros hacemos es varias pruebas de energía solar, y lo que vemos es que tenemos una producción de hidrógeno que en todos los casos, y se mantiene bastante bien durante varios días, es superior al del óxido de titanio. Con los mismos sistemas con los que trabajamos en los MOOC, hicimos también polímeros, ¿vale? Y estos polímeros son los que mejores resultados nos habían dado, hasta hace relativamente poco, pero tienen otra característica. Entonces, estos son los sistemas poliméricos del DTT con óxido de titanio,
En este caso, aquí tenéis incluso con el reciclo del catalizador a 70 horas, es decir, es un sistema bastante estable. Y estos son los ejemplos en reducción de CO2. Es decir, estos polímeros ya no solo los utilizamos en producción de hidrógeno, sino que también los utilizamos en reducción de CO2. Y también los escalamos. Pero en este caso, lo que utilizamos fueron estos monolitos para hacer los sistemas en el solar, y lo que hemos obtenido es una producción de metano que es 26 veces mayor que la producción del óxido de titanio. Es decir, mejoramos la selectividad utilizando estos polímeros. Pero como os decía, uno de los principales problemas de estos polímeros es la baja procesabilidad que tienen. Cuando son bulk, son sistemas bastante grandes. ¿Qué es lo que hicimos para intentar disminuir este problema? Lo que empezamos a hacer es intentar romper estos polímeros. Entonces empezamos a trabajar con sistemas de ultra mini emulsión y posteriormente utilizamos un martillo mucho más grande y empezamos a trabajar con sistemas ultra nano. ¿Vale? Este es el mismo ejemplo de los polímeros que estabais viendo antes con el BOFI y con el BODIPI. En la parte fucsia es sin nanoestructurar y la parte azul en este caso es nanoestructurado, o la parte verde aquí con ultra nanoestructurado. Es decir, obtenemos una mejora bastante importante de nuestro sistema. Y esto, que a priori tenía sentido, tiene mucho más sentido cuando analizamos los resultados de TAS. Cuando analizamos los resultados de TAS y los comparamos con nuestros dos sistemas en bulk, lo que vemos es que la producción es mucho mayor, pero el tiempo de vida medio es exactamente el mismo. Es decir, lo que estamos haciendo es aumentar, volvemos otra vez al principio de la charla, si aumentamos la dispersión de estos sistemas, tenemos más puntos en donde es más sencillo hacer la transferencia de carga entre el sistema polimérico y el sistema del semiconductor inorgánico. El último ejemplo que os voy a enseñar es este, que es bastante reciente, que es con una fenacino. Y este es bastante chulo, porque también cuando lo probamos en solar, lo que vimos, no está bien, vale, pero lo que vimos es que iba incrementándose el sistema cuando apagábamos y encendíamos el reactor. Es decir, por la noche lo dejábamos y cuando lo volvíamos a encender por el día, el sistema iba mejor. Había una reconstrucción del propio polímero, porque lo que se formaba era este equilibrio, ¿vale?, entre estos dos compuestos, ¿vale?, donde se forma se protona el nitrógeno, y este compuesto, cuando lo vuelves a poner en reacción, es mucho más estable, es mucho más activo que el otro compuesto. Entonces, bueno, creo que me queda poco, y esto es un poco un resumen de lo que ha sido mi vida científica en los últimos años, pero que yo creo que también un poco en la anterior. Yo empecé trabajando con sistemas de óxidos, con sistemas metálicos, con sistemas heterogéneos. Nos hemos movido a sistemas híbridos, con ferroiones, con MOS. En toda ella, aunque está ahí, pero hemos ido avanzando en los mecanismos de reacción, estamos intentando escalarlo y hemos probado en con sistemas ya de reacción solar. ¿Por qué vuelvo a poner esta diapositiva? Porque quiero volver a reincidir en esta parte. Y es porque creo que en el mundo de la fotocatálisis, y creo que en la catálisis en general, lo que necesitamos son estándares. Porque al final no sabemos cómo compararlos uno con los otros. Y al final, lo que tenemos es el elefante en el laboratorio. Todo el mundo sabe que hay una falta de estandarización, todo el mundo sabe que son necesarias métricas, que son necesarios KPIs que podemos utilizar todos, pero nadie tiene claro ni nadie propone cómo hacerlo. Entonces, de todas las posibles métricas que se han propuesto en fotocatálisis, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que utilizamos? ¿Alguno tiene alguna idea? Todos de... Es una pregunta con truco al final. ¿Alguno considera que hay una métrica que podría facilitar la comparativa en fotocatalizadores en diferentes laboratorios?
Es una pregunta compleja, no es una pregunta sencilla. En mi opinión, no. Creo que no hay una sola métrica que fuera capaz, quizá a lo mejor el rendimiento cuántico, pero sigue siendo algo le falta. Entonces, en mi opinión personal, si nosotros conocemos todos los inputs de nuestras reacciones, podremos ser capaces de calcular todas estas métricas. Da igual la que sea. Y podemos ser capaces de comparar todas estas métricas. Da igual la que sea. Entonces, durante los últimos años estamos trabajando en un sistema de ontología de procesos de tecnologías foto, electro y fotoelectrocatalíticas, en colaboración con un grupo de la Politécnica, en donde lo que estamos haciendo es una ontología de los sistemas o de las reacciones relacionados con procesos foto, fotoelectro y electrocatalíticos. Espero que publiquemos relativamente pronto. ¿Por qué? Porque si lo primero que necesitamos, o sea, si nosotros somos capaces de tener un lenguaje común, seremos capaces de hacer dos cosas. Uno, ser capaces de compararnos entre nosotros sin ese ruido que hablábamos en el sistema. Y dos, seremos capaces de lograr predecir qué es lo que va a ocurrir. Y entonces aquí entra la otra parte, que está también muy de moda, que es la parte del uso de estos sistemas con inteligencia artificial. ¿Vale? Pero no solamente con la inteligencia artificial, tal y como la conocemos hoy en día, con los LLMs, con la generativa, sino con esa inteligencia artificial mezclada con la automatización de los laboratorios. ¿Vale? Entonces, si no os habéis fijado al principio, nosotros empezamos con la ELI y ahora intentamos ser la AI. ¿Vale? Entonces, para eso, lo que estamos haciendo en el laboratorio, y este es uno de los ejemplos, estamos haciendo celdas estandarizadas. ¿Vale? Celdas estandarizadas, en las que tendremos muchas celdas para ser capaz de generar muchos resultados que podamos incluir para ser primero comparables entre nosotros y luego comparables con los demás, y luego este laboratorio automatizarlo. Y esta es un poco esa idea final de lo que sería un input con input de síntesis, de caracterización, de testing, utilización de ontologías para ponerlo todo en el mismo lenguaje, utilización de análisis de todos estos resultados, que muchas veces es la parte más compleja, más que la parte de decisión, y luego poder escalar. Para ello, lo que estamos desarrollando es este laboratorio. Tenemos una interfaz gráfica también, donde nosotros le podemos decir qué experimentos queremos hacer, cuáles son los inputs que queremos meter, cuáles son las partes de cada uno de esos experimentos. El sistema también nos analiza los datos, hace el procesamiento de datos, ¿vale? Y estas son algunas estadísticas con nuestras propias celdas. Esto es un ejemplo bastante sencillo donde hemos estado estudiando diferentes celdas con diferentes electrodos, con diferentes configuraciones, y como veis, lo que vamos a ir es cuál tiene la menor dispersión, y esa dispersión que será inherente al sistema, suponerla que es un error sistemático, y a partir de ahí poder compararnos con otros grupos de otras cosas. Entonces, para que esto sea más visual, tengo un vídeo, pero ya les he comentado que tenemos varias de estas cosas que están en proceso de patente, que no las hemos enviado, y el vídeo lo podéis grabar y hacerle fotos. Entonces, si no os importa, es que si no tendría que mataros a todos. Y ahora queda grabado, es lo que he dicho antes, entonces mejor no hacerlo. Entonces, voy a darle al vídeo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias, Víctor, por tanta insight científico que nos has traído hoy. Muy ilustrativo y bastante relacionado, como siempre, lo que hacemos aquí con lo que hacéis allí. Y ahora hablo del turno de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Sí.
Gracias, Víctor. Buena charla. Decías antes sobre qué, digamos, parámetro sería el que unificaría datos de actividad catalítica en general, ¿no? Yo creo que es el TOF. El problema es que el TOF, que yo sepa, es como el infinito, es algo que nadie es capaz de darte exactamente cuál es el TOF de un determinado sistema en una determinada reacción catalítica, porque el problema es que para dar un buen TOF tienes primero que definir el sitio activo, y la caracterización del sitio activo es muy complicada. Entonces, sobre todo, en mi opinión, proviene, digamos, de ámbitos de física de superficies en los que de alguna manera en sistemas modelo eran capaces de, en reacciones sencillas, oxidación de CO, etcétera, decir, oye, yo tengo tantos átomos metálicos expuestos en mi sistema metálico. Pero claro, cuando empiezas a entrar en un powder y empiezas a entrar en no sé qué, no sé cuántos, al final el asunto se te complica, pero el parámetro es el TOF, en mi opinión, o sea, es... A ver, en catálisis homogénea el parámetro que utilizas es el TOF, porque es sencillo saber cuál es el centro activo. Tienes un montón de moléculas dispersas. Exacto, pero un sistema heterogéneo. Un sistema heterogéneo. En el Journal of Catalysis se pusieron muy talibanes y no transmitían los papers en un momento dado, sino dabas el TOF, y cuando hablabas con ellos decías, es absolutamente ridículo. Yo no te voy a dar un TOF porque soy alguien honesto. Es absolutamente. ¿Sabes? Pero aquí no sé cuál es mi sitio activo. Entonces te puedo dar cualquier número, lo que quieras, pero dime luego para qué te sirve. O sea, y ya te digo, el asunto no es sencillo cuando tienes un sistema muy complejo, y más allá de sistemas modelo, pues es muy difícil. Vamos, yo no me atrevería a dar un TOF, no me atrevo a dar un rendimiento cuántico, porque al final el rendimiento cuántico implicaría también saber cuánto de tu catalizador está absorbiendo realmente esos factores de luz. Entonces, es muy complejo por eso digo, es muy complejo tener solamente un valor, un KPI, una métrica que sea única para comparar todos los sistemas. Por eso, y esto es un punto de vista muy personal, lo que yo creo es que no son importantes las métricas, entenderme, sino lo importante que tienes que tener son los inputs para calcular esas métricas. Es decir, si tú obligas, y ahora sí que desde el punto de vista de las editoriales, hacer un checklist, como se hace por ejemplo con las celdas solares o con las baterías ahora, y tú obligas a la gente a meter cuál es el área irradiada, cuál es la irradiancia, cuál es la masa de catalizador, cuál es el área de tu catalizador, cuál es la producción que tiene. Tú ya podrás calcular un montón de cosas que seguramente no sean no sea la óptima, pero sí podrás cruzarlas para poder compararlos unos con los otros. ¿El problema cuál es? Que ahora ves un paper y unos están en micromoles por gramo por hora, otros en micromoles por gramo, o sea, en acumulado, tampoco lleguemos a decir. Otros en rendimiento cuántico, los menos. Entonces, si tú tienes esa dispersión, pues nos va a pasar como, en este caso la dispersión es mala, no es buena. Entonces, necesitamos un lenguaje común, y más que un lenguaje común, yo diría más, necesitamos una obligación de dar unos datos de manera, bueno, que se pongan talibanes, los de Journal of Catalysis o los que sea, de una serie de datos que tendrían que estar en todos los papers. Ya no digo fotocatálisis, hablo de catálisis, hablo de electro, hablo de fotoelectro, porque si no, en mi opinión, el Journal of Catalysis está penalizado justamente por eso. O sea, antiguamente era la Biblia. Sí, y ahora mismo no sé dónde está, pero la han ido perdiendo. Es que, claro, ser tan talibán en esas cosas... Ya, pero no serlo implica que tienes ruido en el sistema. Y aún te digo más. Yo siempre he estado... Bueno, me he dado muchas vueltas también. Y al final no es tanto en la producción, sino como la normalización de esa producción. Es decir, tú puedes tener una producción que vendrá a una velocidad. La velocidad será micromoles por hora, micromoles por segundo, micromoles por hora. Pero, ¿cómo te comparas tú con un sistema que tiene un área de iluminación distinta? ¿Cómo te comparas tú con un sistema que tiene una masa de catalizador diferente?
cómo te comparas con un sistema que tiene una irradiación diferente. Es decir, o normalizas todo de la misma manera, o tu velocidad, que es la que todos vamos a calcular con nuestra producción, no va a tener ningún sentido. Va a tener sentido en nuestro laboratorio, va a tener sentido en nuestros datos, pero no va a tener sentido cuando yo me quiera comparar con datos de otro sistema. ¿Vale? Esa es una cosa, y al final es eso. De hecho, hay bastante controversia con esto, si hay que dividir por gramo o no, si hay que dividir por metro cuadrado o no. Entonces, hasta que no nos pongamos de acuerdo, y no nos vamos a poner de acuerdo, hasta que no nos obliguen a ponernos de acuerdo, es decir, hasta que un editorial, o dos, o tres, digan, chavales, esto es lo que hay que hacer, y si no lo hacéis, no publicaréis. Y luego hay otro problema. Es muy bonito decir, vamos a estandarizar, pero si a la gente le complicas la vida, va a tener dificultad para hacerlo. También te digo una cosa, en celdas solares, nadie que publique en sitios razonables, y no te digo el hecho de ser, tiene sistemas que están estandarizados, un clase A, un radiómetro o lo que sea. Mi opinión, en el caso de la fotocatálisis, no es necesario tener un simulador solar AAA, ni siquiera mono. Es decir, tú puedes hacer fotocatálisis con lámpara, pero sí necesitas saber cuál es la irradiancia de tu lámpara y cuánta luz al menos está llegando a tu sistema. Luego ya veremos la que absorbe, deja absorber y todo lo que queramos. Pero esos son los primeros pasos. Eso yo digo, son los primeros pasos. Hola, Víctor. Pues bueno, yo creo que has dado en el clavo en un montón de cosas que no solo se aplican a catálisis, a fotoelectro, también a termoquímica y creo que a muchas otras disciplinas donde pues muchos trabajamos en intentar descubrir materiales nuevos, compararnos con lo que hay en la literatura y sigue siendo todo un caos y cada uno publica lo que quiere y bueno, pues es un poco complicado. Quería preguntarte si, porque bueno, veo que estáis intentando hacer una base de datos para, imagino, descubrir nuevos materiales en fotoelectrocatálisis en este caso, ¿no? Con ese sistema de celdas, ¿no? Que no sé cuántos materiales sois capaz de hacer cada día y si ya habéis intentado descubrir algún material nuevo utilizando vuestra base de datos de Machine Learning o de momento simplemente recopilar datos y entender tendencias. Sinceramente todavía no. Estamos todavía intentando entender tendencias y una parte bastante, y ya os digo, y no es nada sencillo, en estandarizar la celda. Primero, que la celda sea estandarizada para que la puedas utilizar para diferentes tipos de electrolitos, diferentes ventanas de potencial, es complejo. Y luego, que como nadie habla de esto tampoco, ¿cuál es el error admisible para, por ejemplo, un movimiento en el potencial de un ACV? ¿O cuál es el error admisible para tener en un LSV que es un error asociado a tu sistema, no a tu material? ¿Vale? Es decir, porque la idea de esto, aparte de tener un sistema comparable entre nosotros, que eso es relativamente sencillo, es que luego sea comparable con otros laboratorios. Entonces, para mí, lo más complejo de todo está siendo calcular cuál es la dispersión real del sistema. ¿Cuál es el error sistemático que cometemos, ya no produciendo el material, que ese más o menos lo tenemos claro, sino en las medidas de caracterización, por ejemplo? ¿Vale? No hemos empezado, ¿cuánto tiempo tardamos? Depende mucho del experimento. Pero en las electrodeposiciones, las 32 muestras suelen ser alrededor de 2 horas, más o menos. ¿Vale? La caracterización que estamos haciendo ahora suele ser alrededor de 2 horas y pico también, más o menos. Entonces, lo que estamos haciendo uno y otro, básicamente pierdes las primeras 2 horas y luego ya vas cambiando de uno a otro. Es decir, luego ya estás produciendo cada 2 horas, 3, ponle, ya tienes un resultado, por ejemplo. Eso te da para unos cuantos catalizadores al día y para unos cuantos al mes. Entonces, el problema no es producirlo, sino al final. De hecho, te voy a decir una cosa que tira piedras contra el propio tejado. Es mucho más rápido que haya una persona poniendo los FTOs y quitando los FTOs que el robot. Y ya veo que ese robot tarda un poco El más. robot es lento. El robot es lento. Pero trabaja 24 horas, ¿no? Pero trabaja 24 horas. Vale, sigue siendo más lento trabajando 24 horas. Pero lo hace todo exactamente igual.
Lo hace todo exactamente igual. Claro, no está el error humano de por medio. Te quitas hay un error robótico también, pero te quitas el error humano. Y sobre todo, lo que estamos intentando también un poco demostrar es que le podemos dar órdenes a ese robot, para entenderlo. Es decir, esto no es ciencia ficción, ni quiero que lo sea, ni pretendo que la gente crea que tú le dices al robot lo que tiene que hacer, porque eso es mentira. Ni lo hacemos nosotros, ni lo hace nadie. Pero lo que estamos intentando demostrar es que, sin pasar por un humano, le podemos dar una orden a ese robot y que haga lo siguiente. Eso es una cosa que parece bastante sencilla, es bastante complicada. Al menos para nosotros. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Gracias, Víctor. Mencionabas que no tiene sentido ahora mismo hacer el análisis tecnoeconómico, el análisis de ciclo de vida completo de sistemas. Me imagino que te referías en concreto al CO2, o no sé si a todos. No, el hidrógeno un poco más, pero sí, pero poco. Entonces me imagino que es porque las conversiones son pequeñas, entonces bueno, no va a salir. Entonces, mi pregunta es si crees que está muy lejos de poder hacerse, porque eso se tendrá que poder hacer en algún momento si esto tiene que llegar a un TRL alto. Y si crees que ese puede ser el punto de inflexión, es decir, pues, o la señal que alguien haya conseguido hacer eso significa que eso puede ir hacia adelante y llegar a donde tiene que llegar. Sigue grabando, ¿no? Pues entonces lo creo. Mi opinión. A día de hoy no es rentable, y eso sabemos todo, económicamente. No lo es. También es verdad que hace, no sé, 2, 3, 4 años era impensable que estuviéramos plagados de electrolizadores, porque tampoco eran viables económicamente. ¿No son un poco más? Sí, pero tampoco eran viables económicamente. Luego hay incentivos a nivel nacional y a nivel europeo que facilitan que algo también sea escalable. Si me preguntas por el hidrógeno, creo que es escalable, pero no sé si viable técnicamente. Si me preguntas por el CO2, es probable que sea escalable, pero ahora a día de hoy no es viable económicamente. O sea, técnicamente lo es, económicamente no. Y desde el punto de vista de la fotocatálisis, con las WPS estamos más lejos que desde el punto de vista de la electrocatálisis. Considerablemente más. Suponiendo que los electrones son gratis. Y no lo son. Claro. Entonces, esto lo sabes tú mucho mejor que yo también. Es decir, para mí, esto a día de hoy, si hay proyectos en donde se hacen TRLs 5 y 6 con foto. Hay un proyecto de Domen, el que ganó el premio este de fotosíntesis, que son, exactamente. Se puede construir algo de 100, de 1 kilómetro si quieres. Sí. Si no, la tecnología no es muy diferente de una celda solar. Tienes más tubos, tienes más historias, pero lo que utilizan es económicamente viable. Regular. Y es verdad que por eso, y ahí nos toca a los dos, intentamos movernos hacia el otro lado, que es el de la parte térmica. O sea, vamos a ayudarnos un poquito, suponiendo también que la parte térmica también es gratis. Que eso también es una cosa que hay que suponer. Pero bueno. De todas maneras, para arrojar un poco de esperanza en el asunto, en los años 80 se reían de Martin Green, el que inventó las fotovoltaicas que hoy en día se instalan en todas las casas y en todas partes, diciendo que jamás la energía solar fotovoltaica sería comercial. Y al final, incluso siendo poco eficiente, se ha demostrado que con economía de escala y utilizando materiales baratos se puede llegar a patentar y de hecho a comercializar ampliamente una tecnología. Y yo creo que podría pasar que con la fotoelectrocatálisis, quizás también con la fotocatálisis, no se sabe, a pesar de que el sistema no es eficiente, tecnoeconómicamente ahora no funciona,
pues en un futuro, pues mira, estemos, yo que sé, en el año 2050 diciendo, anda, en el 2025 decíamos que no salían los números y de repente pues tenemos una tecnología ya... Totalmente de acuerdo contigo, pero poniéndole, aparte del punto optimista, no lo pongo, el punto realista, vuelvo a lo mismo, sí, claro, vuelvo a lo mismo que os he dicho antes. A día de hoy hay fotovoltaica en todas las casas porque lo que ha habido es incentivo para que haya fotovoltaica en todas las casas. Si en algún momento hay incentivos para que haya fotocatálisis en todas las casas, te digo yo que la habrá. Pero me da igual la fotocatálisis. Es lo mismo que pasa con todo. Es decir, si lo que tienes, y ahora os pongo un ejemplo que no os he hecho y vi en una charla en la SECAR y yo creo que es bastante interesante. Si tú promueves que algo, si hay un lobby como el de las eléctricas que promueve que haya electricidad por todas partes, habrá electricidad por todas partes. Pero, y esto es así, dos ejemplos claros. Uno, en la charla de Jorge Gascón en la SECAR, él dijo una cosa que es bastante importante. Y es que nuestra forma de ver las cosas en Europa no tiene nada que ver con la forma de ver las cosas ni en China ni en India. Y en India es impensable que haya coches eléctricos. Impensable. En China es impensable que todo el mercado lo ocupen coches eléctricos. No os digo nada en Estados Unidos tal como están las cosas ahora. ¿Vale? Es decir, nuestro punto de vista parcial por nuestra economía regional, vamos a llamarla, a nivel europeo, no es el mejor punto de vista, a lo mejor para ver dónde están las inversiones. Y el otro ejemplo muy claro es cómo empezó la charla, con el Fischer-Tropsch. El Fischer-Tropsch es el eterno retorno. Crisis, Fischer-Tropsch. Crisis, Fischer-Tropsch. Entonces, el Fischer-Tropsch en los años 20, pues era lo que era. Un laboratorio y 4 cosas más. En los años 70, 80, 90, se desarrolló un montón de plantas de Fischer-Tropsch. Es decir, técnicamente es viable. ¿Qué es lo que pasa? Que la gasolina, el hidrocarburo fósil, es mucho más fácil económicamente, ¿vale? Y porque el Fischer-Tropsch al principio venía del carbón, de la gasificación del carbón, producías hidrógeno y CO, y pones hidrógeno y CO hacías. Con lo cual, si cambias los inputs, básicamente, tendremos otros outputs. Pero creo que necesitamos todavía convencer a mucha gente de que esto es viable. Y iba a decir una cosa, pero luego la cuento más. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Me alegra no haber tenido que haber intentado preguntas hoy. Creo que hay gente que está mucho más metido en estos temas que yo, que vengo de bio, y luego hablamos de bio, sí. Y nada, los que queráis un certificado, pues ya sabéis, mandáis un correo y lo solicitáis y ya os llegará. Por lo demás, pues bueno, a todos los ponentes hemos tenido aquí una serie de agasajos. El primero es un certificado firmado por el actual director del centro. Eso va a dar dinero. Como fotocatálisis. Que sepáis que ya he sido director del centro durante un 3% de la vida del instituto. Y no sé qué más peso que el papel. Bueno, depende. Bueno, voy a abrir. Espérate, que no la liemos y se caiga para donde es. A ver, qué chulo. Joder, muy chulo. Uy, es inglesa, Es de eso.